Buenos días, chicos. En esta semana vamos a empezar la unidad 5, que es trigonometría. Este tema está en el libro en la página 80. Vamos a empezar a ver lo que son razones trigonométricas. Es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Se pueden establecer 6 relaciones por cociente o razones geométricas cuyo valor depende del ángulo. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí estamos viendo un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Ahora bien, las funciones o razones trigonométricas se le conoce de ambas maneras, pueden ser razones o funciones trigonométricas, es lo mismo. Son las que mencionábamos ahorita, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esta información está en tu libro en la página 81. Ahora bien, recuerda que cuando tenemos un triángulo rectángulo, tenemos 2 catetos, ya lo habíamos visto, y una hipotenusa, ¿ok? Ahora bien, hago mención también de que cuando tú manejas un triángulo rectángulo, puedes utilizar el teorema de Pitágoras, es decir, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Ahora bien, nos dice que las funciones o razones trigonométricas son seno de teta. Teta viene siendo el ángulo, ¿ok? Este también puede ser un valor, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, cuando nosotros tenemos o nos pidan el seno de teta, va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cuando nos pidan el coseno, va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Cuando nos pidan la tangente, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Cuando nos pidan la cotangente, va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Cuando me pidan la secante, va a ser la hipotenusa entre el cateto adyacente. Cuando me pidan la cosecante, es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora bien, vamos a explicar por qué, cuál va a ser el cateto opuesto, la hipotenusa, el cateto adyacente. Aquí nosotros estamos manejando un triángulo rectángulo. Es decir, cuando a nosotros nos aparezca un cuadrito, ya estamos hablando que manejamos un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a sacar las funciones o razones trigonométricas. Acuérdate que en la definición nos decía que va a depender mucho del ángulo. Entonces, tú vas a estar manejando siempre en las razones o funciones trigonométricas 2 ángulos. Puedes sacar en este caso 2 razones o en este caso son 6 y 6, pero serían para 2 ángulos diferentes. Voy a empezar con el ángulo A, ¿ok? En este caso yo voy a poner seno de A. Voy a explicar cuál es el seno de A. Acuérdate que para el seno es cateto opuesto, lo voy a abreviar, entre hipotenusa. Ahora bien, si yo estoy, ahorita vamos a olvidarnos de esta B, ¿ok? Estoy en A. Si yo quiero saber cuál es el cateto opuesto de A, es el que está enfrente de él, es decir, el lado que esté enfrente de él es el A. Entonces sería A sobre y luego te dice hipotenusa. La hipotenusa siempre, muchachos, siempre va a ser la diagonal. Esa no tiene pierde. La hipotenusa siempre es la diagonal. Entonces es el valor de C. Ahora bien, si me pidieran encontrar el coseno de A, la función me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora bien, ¿cuál es el cateto adyacente del ángulo A? Bueno, el lado que esté al lado de él.
que en este caso es B. B sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la diagonal. C. Ahora bien, la tangente. La tangente de A me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. De aquí en adelante, si tú marcaste muy bien esto, ya no vas a tener ningún problema más que aprenderte las razones trigonométricas. Sería cateto opuesto, ya lo marcamos, ya habíamos dicho que el cateto opuesto en este caso es A. Y el cateto adyacente ya habíamos dicho que era B. Ahora bien, para la cotangente de A, me dicen que es cateto adyacente entre cateto opuesto. Si te das cuenta, es el mismo que la tangente, pero inverso. Entonces sería cateto adyacente, que es B, sobre cateto opuesto, que es A. ¿Ok? Ahora bien, para la secante de A, este va a ser el mismo valor, porque no mismo valor, sino cambian las posiciones, porque sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y va de la mano con el coseno. Cambian posición, es decir, hipotenusa C entre el cateto adyacente, que ya habíamos dicho que era B. Ahora bien, para la cosecante, así es como se abrevian, la cosecante de A sería lo contrario en este caso del seno, o sea, hipotenusa entre cateto opuesto. Sería C sobre A. Y ese es para el ángulo A.